concejales del PP que faltan. ¿Y Carmen Manigas? No está. O sea, excusa. Vale. Carmen Manigas excusa. Y también Fran. Y Fran también, ¿verdad? Fran. Vale. Pues empezamos la sesión. Aprobamos el acta de la sesión anterior. El punto número 1 de la parte es la toma de razón de la renuncia al cargo de concejal de Alejandro Menéndez Gelaz. Se trata de declarar vacante este puesto, de remitir la certificación a la Junta Electoral Central a los efectos de que nos expida la credencial acreditativa de la condición de electo a favor de la candidata, en este caso, que proceda, y que a juicio nuestro, de la corporación, le corresponde cubrirlo a doña María Graviela Urdangaray Vives. Tomamos cuenta de la renuncia del concejal. La información económico-financiera del mes de agosto, el Pleno se da por enterado. El punto número 3 tiene que ver con la aprobación del gasto plurianual, alterando los porcentajes para la contratación de las obras de renovación de pavimentos y servicios de Llano Ponte. ¿Lo explicas, Luis Ramón, un poco la propuesta en qué consiste? Luis Ramón, mira a ver que no funciona ahí esto. ¿Algún concejal tiene encendido? Ahora. Venga. Sí, decía que son los pasos previos para la contratación de la segunda fase de las obras de Llano Ponte, obra que se dividió en dos fases. La primera de ellas ya está contratada, el adjudicatario fue la empresa Álvaro González, con un presupuesto de 304.000 euros más IVA. E iniciamos ahora la contratación plurianual de la segunda fase, de manera que, una vez acabadas las obras de la primera fase, que tienen un plazo de 4 meses, se pueda iniciar las obras de la segunda fase, de manera que las obras tengan una continuidad y se produzcan pues los menores problemas en cuanto al tráfico en una calle importante de salida de Avilés y también en cuanto a las posibles molestias de tanto vecinos como comerciantes de la calle. Es una de las obras que está incluida dentro del análisis que se hizo de las entradas de Avilés en su día, redactado por la empresa Tecnia. Es una obra importante en el momento en el que estamos económicamente y entendemos que la mejora de una calle que pues entendíamos que era una zona en la que se necesitaba actuar, pues entendemos que va a tener una mejora sustancial del estado actual de la misma. Bueno, la propuesta se vio en la Comisión de Hacienda. ¿Queréis intervenir los grupos? ¿La votamos? La votamos por unanimidad, me imagino, ¿no? Bien. O sea, que aprobamos el gasto plurianual por unanimidad. El punto número 4 es ratificar el acuerdo del Consejo de Administración de la Fundación de Deportes sobre un reconocimiento de gastos. Me imagino que de la misma manera lo ratificamos, ¿verdad? Sí. Bien. El punto número 5 es la propuesta de conceder compatibilidad de trabajador empleado municipal. En este caso, la propuesta es de la concejala delegada de Deportes. ¿Por unanimidad también? Sí. Bien. El siguiente punto, el número 6, es la solicitud de renovación de compatibilidad también por otro empleado municipal, también del área de deportes, de la misma manera, por unanimidad también. Muy bien. El punto número 7, que tiene que ver con la aprobación inicial de la revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Avilés. Ayer yo he reunido a la Junta de Portavoces para proponerles que este punto lo retirásemos del orden del día, conocido la posición de los grupos políticos que no son el grupo del Gobierno de abstenerse, con lo cual esta cuestión no tendría
la mayoría absoluta de la corporación para ser aprobado. Y consideramos que es un elemento de una importancia muy importante para la ciudad el definir este plan, y preferiríamos no entrar en el debate del plan hasta que no trajésemos al Pleno una propuesta que contase con un respaldo mayoritario del Pleno. Con lo cual queda retirado del orden del día. El punto número 8 es el proyecto de expropiación de la Junta de Compensación Carretera de Eros-Cueto. También se vio en la Comisión de Urbanismo del pasado día 18. ¿Hay alguna intervención en esta cuestión? ¿No? Muy bien, entonces aprobamos también por unanimidad la propuesta del concejal responsable del área. Asumir el proyecto, declarar la necesidad de ocupación, tal y como aparece en la propuesta, publicar el acuerdo y remitir a la cuota. El punto número 9 del orden del día es la aprobación de presentarnos a una convocatoria de los premios Reina Sofía de accesibilidad universal. El grupo del Gobierno hemos visto importante el presentarnos a esta convocatoria y en sus bases requiere la aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento de Avilés. Me imagino que también cuenta con la unanimidad. Sí, bien, pues también aprobamos por unanimidad el presentarnos a este premio. En la parte de control, por una parte es dar cuenta de los decretos de alcaldía, el Pleno se da por enterado. El punto número 2 es una declaración institucional que tiene el acuerdo de todos los grupos políticos de la corporación sobre la situación de ArcelorMittal y su incidencia en la economía avilesina. Se ha elaborado una declaración institucional y en la Junta de Portavoces el pasado martes también se ha decidido que sea leída por mí esta declaración institucional y que sea lógicamente aprobada por la unanimidad del Pleno. Dice así: la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Avilés expresa a través de la presente declaración su preocupación ante las noticias que sucesivamente trascienden acerca de la empresa siderúrgica ArcelorMittal. La siderurgia forma parte de la columna vertebral de la actividad industrial asturiana y avilesina. Son numerosas las empresas y el empleo que depende directa o indirectamente de la actividad de ArcelorMittal, desde las empresas auxiliares hasta el importante tejido económico que existe en torno al sector del metal, que se ha especializado en la transformación de productos siderúrgicos. Arcelor concierne a todas las instituciones avilesinas y asturianas porque de una forma u otra su actividad determina las posibilidades de ocupación y desarrollo de nuestro municipio y en buena medida de toda Asturias. Los sucesivos anuncios de paralización de proyectos de inversión estratégicos como de empleo y el reciente anuncio por parte de la empresa de la reducción de salarios y ampliación de jornada, que significa en la práctica una nueva reducción de empleo, son elementos que avivan la inquietud de quienes representamos a la ciudadanía avilesina. Esta corporación es consciente que la viabilidad de las instalaciones siderúrgicas asturianas depende en buena medida de la evolución de una demanda cuyo control está muy lejos de la capacidad de esta corporación o de otras administraciones públicas españolas. Pero también existen otros aspectos en los que los márgenes de maniobra de las instituciones nacionales es más amplio. Las recientes informaciones acerca de la moderación de las tarifas portuarias para 2013 demuestran que era necesaria la voluntad de negociación y la capacidad de diálogo para abordar y resolver satisfactoriamente una cuestión que tiene incidencia directa en la actividad de las empresas asturianas y en particular de ArcelorMittal. Queda pendiente la cuestión de la regulación de la tarifa eléctrica por parte del Gobierno de España, cuya incidencia en el futuro del sector industrial asturiano es determinante, porque una regulación inadecuada deterioraría de forma irreparable la competitividad de grandes empresas industriales asentadas en Asturias, entre las que se encuentra ArcelorMittal. Por otro lado, está acreditada la responsabilidad de los representantes sindicales, que ha permitido durante los últimos lustros a la empresa siderúrgica abordar con éxito procesos de modernización continuos y garantizar la continuidad de una actividad determinante en nuestra ciudad. En estos momentos abordan un nuevo reto que trasciende la situación de la propia empresa y que tiene incidencia en el conjunto del municipio. En consecuencia, el Pleno del Ayuntamiento de Avilés
hace un llamamiento a todas las instituciones para que contribuyan a mantener la viabilidad de la siderurgia integral asturiana y expresa su apoyo a los representantes sindicales para que alcancen acuerdos satisfactorios para todas las partes que aseguren el futuro de una empresa emblemática y determinante para el futuro económico de Avilés y de Asturias. Y lo firman Ana Concejo Vázquez, Pablo Sánchez Lorda, Constantino Álvarez y Alejandro Cuele. Pues queda también aprobada esta declaración institucional sobre ArcelorMittal. Pasamos a la tercera cuestión en este orden, que es una moción que presenta el Grupo Foro, PSOE e Izquierda Unida sobre solicitar la revisión del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. ¿La explicas, concejala de Hacienda? Ana Concejo. Sí, buenos días a todos y a todas. Yo creo que procederá a leerla porque la propia moción explica cuál es la situación que se intenta corregir con la propuesta de acuerdo. El Ayuntamiento de Avilés realizó a lo largo de la pasada legislatura un importante esfuerzo de reducción de su deuda, tal y como se recoge en el Plan Económico Financiero aprobado en mayo del 2012, desde los 51.830.278 euros de 31 de diciembre del año 2008 hasta los 28.498.668 euros de 31 de diciembre del año 2011. Asimismo, el Ayuntamiento de Avilés se encuentra actualmente en situación de prórroga presupuestaria, lo que impide, según la modificación del año 2004 de la Ley de Haciendas Locales, solicitar nuevos créditos, salvo para las excepciones que la propia ley contempla. El Gobierno de España ha venido limitando en los últimos años la posibilidad de endeudamiento de los ayuntamientos españoles, con el fin de controlar el déficit público. Si bien los ayuntamientos solo representan, según el Plan de Austeridad 2012-2015, el 4,45% del déficit público del conjunto del país. Los ayuntamientos españoles no pueden superar un endeudamiento de más del 75% de su presupuesto, solo podrán endeudarse por el importe que cada año sean capaces de amortizar y siempre que exista ahorro neto positivo, y a la vez deberán utilizar el superávit resultante de la liquidación presupuestaria para amortizar la deuda existente. El Ayuntamiento de Avilés, tal y como contempla su plan económico financiero, tiene previsto una operación de endeudamiento para financiar inversiones de 2.758.009 euros. Se trata de la misma cantidad prevista en la amortización a lo largo del año 2012 y situaría el porcentaje de endeudamiento del Ayuntamiento, aun teniendo en cuenta la devolución de las liquidaciones negativas y las entregas a cuenta del Estado de los años 2008 y 2009, en el 66%. Y explica la propia moción cuál es la composición de la deuda, los diferentes créditos que tiene el Ayuntamiento y que también están incluidos en el plan económico financiero. Está previsto que el Ayuntamiento de Avilés cierre la liquidación del año 2012 con remanente líquido de tesorería positivo. De ser así, se vería obligado a amortizar créditos con tipo de interés situados previsiblemente entre el 0,7 y el 2%, y a su vez está previsto que en el plan económico financiero solicitar préstamos por el importe de 2.758.009 euros que, de concederse, tendrían tipos de interés superiores al 7%. Estaríamos ante la paradoja de amortizar deuda de bajo coste para solicitarla a un coste mayor, teniendo recursos propios con los que acometer esas inversiones. Por ello, el Ayuntamiento de Avilés acuerda, y esta es la propuesta que firmamos los portavoces de Izquierda Unida, de Foro, Asturias y del Partido Socialista, y que esperemos que también cuente con el apoyo del Partido Popular. Trasladar a la Federación Española de Municipios y al Ministerio de Hacienda que esta situación, que sin duda se repetirá en muchos ayuntamientos de nuestro país. Solicitar a la FEN que actúe como interlocutor válido ante el Gobierno de España para que éste revise el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de tal manera que aquellos ayuntamientos cuyo nivel de endeudamiento se sitúe por debajo de lo permitido y presenten un remanente líquido de tesorería positivo puedan utilizar este en una cantidad igual a la amortización de préstamo prevista y hasta el límite de ahorro del año en curso, posibilitando así acometer inversiones y evitando incrementar su propia deuda y el déficit público por encima del actual. Y esta es la propuesta de acuerdo que se trae para el Pleno. Muchas gracias. Muy bien, pues empezamos un turno de intervenciones o la votamos como... Izquierda Unida quiere intervenir, ¿no? ¿El Partido Popular quiere intervenir? Sí. Tino. Buenos días. Respecto a esta moción, nosotros tenemos el siguiente planteamiento. Aún en el caso de que sea necesario revisar algunos de los puntos de la normativa legal establecida, consideramos que, y no tenemos ninguna duda, que la Federación Española de Municipios y Provincias es conocedora de esta situación y sabemos que es conocedora porque en el documento de sugerencia en su día
trasladado al Ministerio, ya ha planteado la posibilidad de, digamos, admitir este cambio en la normativa legal. Por lo tanto, queda claro que la FEIN es conocedora de esta situación. En segundo lugar, no tenemos ninguna duda de que la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEN, es interlocutora ante el Gobierno de España y ante cualquiera de los ministerios en representación del municipalismo español. Y por otro lado, en esa interlocución confiamos en el diálogo permanente entre la FEN y los responsables del Gobierno de España. Y por último también añadir que la alcaldesa de Avilés está en una situación privilegiada al ocupar un cargo de responsabilidad en los órganos de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Por todo lo expuesto, no consideramos apropiada la fórmula elegida, independientemente que en el futuro los responsables de la FEN trasladen al Ministerio que es necesario introducir modificaciones, digamos, según se vaya viendo el desarrollo de la ley. Por eso nosotros en principio nos vamos a abstener. Sí, no, eso es. Simplemente decir que yo estoy de acuerdo con los tres planteamientos que ha hecho el Partido Popular, es cierto, la FEN es interlocutora, probablemente conocerá o los ayuntamientos empezarán a darse cuenta cuando se vaya acercando la época de la liquidación presupuestaria del año que viene, de la situación en la que se van a ver envueltos aquellos que tengan previsto pedir préstamos, que no lo van a ser todos, van a ser un número muy limitado de ayuntamientos los que tengan capacidad de endeudamiento el año que viene, pero la decisión de variar la legislación probablemente tenga que estar contemplada en la ley de presupuestos y esta se tendrá que presentar mucho antes. La FEM tiene una reunión importante la semana que viene en Cádiz, creo que no está de más que conozcan mediante un análisis absolutamente técnico cuál es la situación que produce en un ayuntamiento, en este caso en el de Avilés, que tiene un nivel de endeudamiento bajo y que ha hecho una amortización importante de deuda, aprovechando además una ocasión que tuvo con el dinero proveniente del canon del agua, y que se incorpore en esto porque sabemos que también la FEN está en otros debates. Hay muchos debates sobre la mesa que tienen que ver con los ayuntamientos, está la modificación de la ley de bases y demás, pero no queremos que se olvide porque este es muy práctico y muy técnico desde el punto de vista de la aplicación y están ahora en otros frentes que hay abiertos de debate con el Gobierno de España. Por lo tanto, no entendemos que esté de más plantear esta situación, porque otras cuestiones que se han planteado en torno a la utilización del remanente y que han planteado otros grupos parlamentarios durante la tramitación de esta ley no contemplaban la estabilidad presupuestaria, que sí creo que es la diferencia que marca esta propuesta con respecto a los demás. Entendemos que hay que cumplir con la estabilidad presupuestaria en las administraciones públicas, no se lo estamos cuestionando al Gobierno, que en algunas ocasiones aquí hemos hablado de cómo desfasa la utilización del remanente el resultado presupuestario en las liquidaciones, lo hemos vivido aquí con la utilización del canon del agua, pero sí que es verdad que parece que la medida va en contra de lo que pretende, ¿no? Porque nos haría asumir créditos de mayor coste de los que tenemos en la actualidad teniendo recursos propios, y me parece que sería interesante reseñarlo y poner la atención en este punto porque tendría que estar resuelto antes de finales de año. Gracias. ¿Es necesario alguna intervención más? Está suficientemente. Incidir en lo mismo, que no sé qué diferencia hay en que el planteamiento desde una moción al planteamiento de alguien que forma parte de los órganos de gobierno de la FEN y que traslade la situación del Ayuntamiento de Avilés, que se puede sumar a la de otros ayuntamientos. No creo que haya muchos tampoco en esta situación, desgraciadamente, y por lo tanto tiene hilo directo con el Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y después lo otro, pues usted misma no me lo ha cuestionado. La FEN conoce la situación, la FEN es interlocutor válido en representación del municipalismo y la FEN, pues me imagino que tiene un diálogo permanente con los distintos responsables ministeriales. Por lo tanto, nosotros mantenemos nuestra postura. Bueno, yo creo que necesitaríamos matizar un poquito, creo que le faltan está un poco...
no se comprende muy bien lo que se dice. Vamos a ver, el punto número 2 dice solicitar a la FEN que actúe como interlocutor válido ante el Gobierno de España para que éste revise el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril. Yo creo que le faltaría ahí en aquellos municipios cuyo nivel de endeudamiento se sitúe y que presente un remanente líquido, autorice a, porque es que si no, no sabe muy bien qué estamos diciendo, es en aquellos municipios que se den esas dos condiciones, autorice a utilizar en vez de nuevos endeudamientos. Es que digo, como luego lo que hacemos es transcribimos las mociones tal y como la parte resolutiva, todo lo demás tal, y lo vamos a hacer llegar a diferentes lugares, pues no sé, queda un poco raro, ¿no? Yo creo que habría que la votamos así. Sostenibilidad en aquellos municipios que tienen dos condiciones, autorice a utilizar tal, ¿de acuerdo? Lo votamos así. No está de más, Constantino, no está de más la moción, no está de más que aparte del diálogo que mantenemos los representantes de la Junta de Gobierno de la FEN, que lógicamente hemos hablado de estos temas, no está de más que se conozca exactamente al detalle la situación de un ayuntamiento. No somos el único ayuntamiento que está en la misma condición. Afortunadamente hay más ayuntamientos que están en nuestra misma condición y somos conscientes de la situación. Bueno, la votamos con estas incorporaciones de estas palabras que afinan bien qué es lo que queremos decir. Pues votos a favor, los del PSOE, los de Izquierda Unida, foro, votos en contra ninguno, abstenciones, los del Partido Popular, que son 5, con lo cual queda aprobada y así lo haremos llegar. Pasamos a una moción que presentó el Grupo Izquierda Unida sobre los recortes sociales y ha pedido intervenir en nombre de la Plataforma Ciudadana contra los recortes y en defensa del sector público de Avilés y Comarca, Valentín Pablo González Castañón. ¿Vale? ¿Intervienes en primer lugar, Valentín Pablo? Sí, sí. Espera que te damos micrófono. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Pablo. Vengo en representación de la Plataforma Ciudadana contra los recortes y en defensa de los servicios públicos de Avilés y Comarca para presentar una moción que supongo tienen todos ustedes delante para que sea debatida y, a ser posible, aprobada por este Pleno. Yo, más que hablar de la moción, puesto que entiendo que ya la habrán visto y estudiado, voy a explicar un poco el por qué esta moción llega aquí. Bueno, esta plataforma a la que pertenezco y la posterior redacción de esta moción nace como defensa al ataque al que nos vemos sometidos el conjunto de los ciudadanos, sobre todo las clases medias, trabajadoras y trabajadores, parados, paradas y pensionistas. Las medidas tomadas por el Gobierno de España no hacen más que mermarnos la cantidad y la calidad de los servicios básicos como son sanidad, educación, justicia y así como un recorte en los derechos laborales en aplicación clara de su ideología neoliberal y una disminución de nuestro poder adquisitivo debido al copago, subidas tipos del IVA, subidas de tipos de IRPF, eliminación de paga a los empleados públicos, así como una inflación próxima al 3%. Todas estas medidas ya han sido tomadas por imposición de Europa, más bien de Alemania, en otros países, y tenemos un ejemplo claro que es el de Portugal, y estamos viendo que no sirve para atajar lo que nos dicen que quieren atajar. En Portugal tienen un paro alarmante, tienen una prima de riesgo excesiva, y aquí a lo que vemos que nos conduce es a un empeoramiento de la situación de los ciudadanos de este país. Pensamos que se puede reconducir la deuda sin que suframos los de siempre. Bueno, esta moción ha sido presentada por esta plataforma a todos los grupos políticos de este consistorio. Se empezó a presentar por el grupo que más números de votos había obtenido hasta el de menos. Desde nosotros, como plataforma, no podíamos traerla al Pleno, por lo tanto, así lo hicimos. Desde aquí queremos agradecer a todos los grupos el trabajo que han desarrollado en el estudio y el debate, me imagino, en sus organizaciones internas de esta moción. Y agradecemos en particular a Izquierda Unida que haya sido la que la haya traído al Pleno. Esta plataforma se posiciona en contra de estas políticas injustas y presenta al Pleno del Ayuntamiento de Avilés la propuesta de acuerdo, que es así, la leo literalmente. Primer punto. El Pleno del Ayuntamiento de Avilés insta al Gobierno de España
a que someta a referéndum popular la reforma del artículo 135 de la Constitución de estabilidad y crecimiento, primando el pago de la deuda en detrimento del pago de los servicios públicos. Punto 2. El Pleno del Ayuntamiento de Avilés insta al Gobierno de España a que retire el Real Decreto Ley 3/2012 sobre la reforma laboral, que lejos de crear empleo está empobreciendo cada vez más a las trabajadoras, estableciendo condiciones de dudosa legalidad. Punto 3. El Pleno del Ayuntamiento de Avilés insta al Gobierno de España a que retire el Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización de gasto público en el ámbito educativo, Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Punto 4. El Pleno del Ayuntamiento de Avilés insta al Gobierno de España a que modifique el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que ataca a distintos sectores, desde la ley de dependencia a los empleados y servicios públicos, desde el subsidio de desempleo al incremento del IVA y de algunos productos y servicios como material escolar. Y punto 5. El Pleno del Ayuntamiento de Avilés apoyará cuantas iniciativas de carácter político o jurídico se pongan en marcha para oponerse a esta situación y forma de hacer política. Y ya nada más tengo que decir, aparte, bueno, que espero que este Pleno apruebe esta moción. Muchas gracias. Muy bien, pues empezamos el debate de la moción. Izquierda Unida, si quiere explicarla o ya entramos directamente. No, vamos a entrar en el debate porque ya la propuesta de acuerdo la leyó y yo la exposición la voy a hacer sobre... Bien. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Pablo. A ver, esta moción de la Plataforma Ciudadana de Avilés y Comarca, que se crea en defensa de los servicios públicos y contra los recortes que está aplicando el Gobierno, se puede marcar perfectamente, y es un ejemplo del rechazo que están produciendo entre la ciudadanía los recortes del Gobierno del Partido Popular. Unos recortes dirigidos básicamente a los servicios públicos y que están creando una situación de emergencia social en nuestro país cada vez mayor, y están produciendo un deterioro, que se parece el objetivo, un deterioro de los servicios públicos. Y claro, esto lleva consigo un empeoramiento cada vez mayor de la calidad de vida de los sectores con pocos recursos, económicos, que en este país cada vez son más y actualmente son la mayoría de la población, ¿no? Esta agresión a los servicios públicos, además, está conllevando un deterioro del carácter social de nuestro sistema democrático y un incremento de las desigualdades sociales que está teniendo, como decía, graves repercusiones ya a corto plazo y las va a tener mayores a medio plazo. Son medidas que van todas dirigidas contra los de abajo. La subida del IVA en los artículos muy sensibles nos afecta a todos. La reducción de la prestación por desempleo afecta a los más desfavorecidos, a los que por desgracia no tienen un empleo. El repago farmacéutico para los pensionistas, digo repago porque ya el copago ya existe. La eliminación de la asistencia sanitaria a una parte de los inmigrantes es inhumana. La práctica eliminación de la ley de dependencia, al no dotarla de un presupuesto adecuado, la aboca prácticamente a su desaparición y aboca también a los ciudadanos, a las mujeres, a volver a ser los cuidadores de sus mayores y de los discapacitados. La eliminación de la educación de 0 a 3 años también es otra de las medidas que va dirigida contra sectores muy necesarios y que deberían de ir en la dirección contraria. La nula política en I+D+I, la contrarreforma laboral con los despidos express, que es lo que está produciendo y no crear puestos de trabajo, y reducción de los derechos peleados
derechos que tuvimos que pelear durante años los trabajadores y las trabajadoras, nos los ha dilapidado de golpe la contrarreforma laboral. Otra medida como es la eliminación de la paga extraordinaria de los empleados públicos y hasta aquí la contribución de los ciudadanos a salir de la crisis. Medidas que van contra el bolsillo de los ciudadanos para ayudar a salir de la crisis, y hay una medida que se toma en favor de los que crearon la crisis, en favor de los delincuentes económicos, que es la amnistía fiscal. Eso demuestra por dónde va la política del Gobierno del Partido Popular de recortar al débil y de favorecer al fuerte. Y todas estas medidas son la consecuencia de aquella reforma constitucional exprés que aprobaron en junio del 2011 el Partido Socialista y el Partido Popular, y que desde luego ha supuesto un auténtico mazazo a la democracia real, y que obliga, porque sobre todo obliga a las administraciones públicas a controlar el déficit público por encima de la necesidad social. Esta plataforma cívica se está revelando en Avilés y comarca como miles de ciudadanos en este país. Se está rebelando contra las políticas económicas injustas del Partido Popular, y lo hacen conscientes, y lo hacen porque saben que nos jugamos el bienestar de la mayoría, y lo hacen porque saben que los únicos beneficiados de estas medidas son los culpables de la crisis, los culpables, los especuladores y los que comercializan con nuestras vidas. Izquierda Unida primero asumió esta moción, luego la presentó, porque con estas acciones ciudadanas de rebeldía se está defendiendo el Estado del Derecho, se están defendiendo nuestros derechos sociales, se están defendiendo también los derechos laborales, la democracia, a los desahuciados y a los inmigrantes. Y esto es precisamente contra lo que desde Izquierda Unida también nos rebelamos, contra todas estas medidas. Por eso, como decía, la asumimos, la presentamos y la vamos a votar a favor, y esperamos que todos vosotros os sumáis a nuestro voto favorable. Gracias. ¿Intervenciones más? Sí, PP, Constantino. Buenos días de nuevo. Yo creo que de esto hemos hablado en este pleno no hace mucho. Es un discurso que se repite, ya cansino, y encima no de temas de nuestra competencia que podamos resolver con nuestro voto sacando adelante una propuesta municipal. Izquierda Unida se suma al malestar que hay en la calle, haciendo de altavoz de ese descontento. Pero yo me pregunto, ¿dónde estaba Izquierda Unida hace escasamente 9 meses? En concreto, no hace tanto tiempo, Izquierda Unida era socio de gobierno en el gobierno del Principado y en el Ayuntamiento. En aquel entonces, cuando se destruía empleo a miles, guardaba un silencio más que sospechoso. Por eso creo que en estos momentos Izquierda Unida tenía que al menos sentirse, entonar el mea culpa por las responsabilidades que tuvo de gobierno en el pasado de cara al deterioro de la economía y a la situación actual que vivimos. Porque da la sensación de que viven ustedes de espaldas a la realidad. En estos momentos, para ustedes hablar de que el déficit ronda más o menos los 900.000 millones de euros, decir que los intereses de la deuda en el 2012 rondarán los 30.000 millones de euros, que hay que poner en marcha una serie de medidas, de reformas y de ajustes que no gustan a nadie, pero si el primero que lo dijo fue Mariano Rajoy, a mí tampoco me gusta. Pero la situación en la que nos encontramos obliga, entre otras cosas, a tomar esas medidas difíciles. Por otro lado, ustedes, punto primero de la moción, hablan de referéndum. Me da la sensación de que quieren deslegitimar la democracia. El gobierno de Mariano Rajoy se presentó
hace 9 meses a unas elecciones y ganó por amplia mayoría, porque los españoles con su voto así lo decidieron. Y le dieron el respaldo para que gobernara esta nación por el interés general, intentando sacarnos de la profunda crisis donde estamos. La desviación de los datos con que se encontró obligó a poner en marcha una serie de reformas difíciles que espero y confío que van en la buena línea de obtener resultados. Y en primer lugar, algunos ya se están viendo, cómo Europa respalda las medidas que ha tomado el gobierno de Mariano Rajoy, cómo esas medidas han, digamos, eliminado presión sobre la famosa y popular prima de riesgo, y cómo esa presión también ha llegado a los mercados. Entre otras cosas porque a Europa les da credibilidad las reformas y las medidas que está tomando el gobierno de Mariano Rajoy. Por eso a mí me preocupa cuando Izquierda Unida guardaba silencio y no decía nada en los retrasos de la ley de dependencia, cuando guardaba silencio y no decía nada por los retrasos acumulados, que aún acumulamos a día de hoy, sobre el salario social, confundiendo muchas de las decisiones que son competencia de un gobierno autonómico y que usted está haciendo, digamos, demandando a un gobierno del Estado. Bueno, y por otro lado, el segundo punto nos pide que apoyemos retirar una reforma laboral. Pues mire, una reforma laboral, ustedes lo creerán o no, pero empieza a ir en la línea para la que se fue diseñada. En el mes de agosto ha bajado menos el paro que en el mes de agosto del año pasado. En el mes de agosto ha bajado menos la mitad de la media de los últimos 4 años. La media de los últimos 4 años la tenemos en el entorno de los 75.000 parados y el paro en agosto ha sido la mitad. En los últimos meses se han creado 50.000 empleos, muchos de ellos de jóvenes y de autónomos, al amparo de la ley de la reforma laboral aprobada. Por eso yo creo que, y en un mensaje a todos los grupos, yo creo que a ustedes les viene, vamos, este foro de debate del pleno mensual, transformarlo en debate de política nacional, y vamos a ver qué ha aprobado en el último mes el Gobierno del Estado que no nos gusta, y lo llevamos de moción para hacer de altavoz y de algarada. Hombre, sean más serios y traigan a este pleno propuestas municipales, de competencia municipal y de, digamos, de desarrollo inmediato, porque gracias a que tenemos competencia las podemos poner en marcha por el bien y por la mejora de los avilesinos. Nosotros, como no fuese de otra manera, vamos a rechazar esta moción, no la compartimos en la otra ocasión y ahora estamos igual. Consideramos que está fuera de lugar. Todos los que estamos aquí con representación en este pleno tenemos representación en el Congreso de los Diputados. Es allí donde se han debatido todas estas reformas y ustedes quieren ganar en la calle lo que no han ganado con los votos. El Partido Popular tiene votos suficientes para sacar estas reformas adelante, porque el pueblo español así lo ha decidido. Por lo tanto, sean responsables en su actitud política. Tanto Partido Izquierda Unida, Foro, Partido Socialista y Partido Popular tenemos representantes en las 3 administraciones. Por lo tanto, dejemos el debate propio de cada administración en su lugar. Estamos aquí confundiendo el debate municipal con un debate de política de Estado. Yo, sinceramente, no creo que es lo más apropiado. Sí, Foro. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Una vez analizada la moción en su conjunto, la postura que vamos a adoptar, para la cual fijo ahora posición, es la abstención. Estamos de acuerdo con parte, e insisto, solo parte de la exposición de motivos, pues existen muchas expresiones y manifestaciones a las que luego me referiré, vertidas desde una clara parcialidad y subjetividad, y también estamos conformes con los puntos de acuerdo que figuran con los números 3, 4, incluso 5, me atrevería a decir, aunque es un poco ambiguo el punto 5 al que luego me referiré. Analizando cada uno de estos puntos de una forma más pormenorizada, paso a hacer las siguientes observaciones. En la exposición de motivos, en Foro, coincidimos
en que muchas de las medidas adoptadas por el Gobierno de España han creado inquietud y han tenido efectos negativos para lo que consideramos los 3 pilares del bienestar: educación, sanidad y servicios sociales. Además, decisiones como el incremento del IVA, al que posteriormente me referiré, y la suspensión de la paga de Navidad de los trabajadores del sector público estatal, a nuestro juicio, para nada suponen un aliciente para incentivar la economía del Estado, sino que más bien sus efectos pueden ser contrarios a los que parece pretender la ley. También son ciertos los datos que en dicha exposición de motivos se describen, sobre todo los referidos a Avilés y a la comarca, y sin embargo no podemos compartir algunos términos y reflexiones que se vierten en el preámbulo de la moción, como son palabras y frases del tipo tufo ideológico, devastación, opinar de modo gratuito sobre la economía internacional, etcétera, etcétera. Todo ello, desde luego, que no es compartido por este grupo municipal. En cuanto a los términos del acuerdo que se propone adoptar, debemos realizar las siguientes consideraciones. En primer lugar, se nos plantea el hacer un referéndum sobre la reforma del artículo 135 de la Constitución. La Constitución española es meridianamente clara a este respecto. Y en el artículo 167, si me permiten los concejales de esta corporación, paso a leer, dice, en su punto 1, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. En su punto 2 dice, de no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior y siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de 2/3, podrá aprobar la reforma. Y en su punto 3, que yo creo que es el más importante de todos, dice, para este caso que nos ocupa, dice, aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, 1/10 parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Por tanto, según el apartado 3, deberá ser solicitado por 1/10 parte de las cámaras. Estamos hablando de 35 diputados o de 26 senadores, tampoco son unos números excesivamente altos como para conseguirlo. Pero el principal escollo es que debe solicitarse dentro de los 15 días posteriores a la aprobación de la reforma. Estamos hablando de una reforma aprobada en 27 de septiembre de 2011, con lo cual estamos muy lejos de cumplir el plazo legal que recoge la Constitución. En un Estado democrático y de derecho como el que nos encontramos, pueden existir coincidencias y diferencias de todo tipo. Aquí las estamos viendo continuamente con diferencias de opiniones, pero lo que siempre debe prevalecer es el máximo respeto a nuestra Carta Magna, porque de otro modo pues nos pareceríamos a otros partidos con una representación muy minoritaria en el Congreso que parecen saltarse a la torera los artículos de la Constitución. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con esta propuesta de la moción en cuanto a este punto, puesto que estaríamos vulnerando la ley y la Carta Magna. Yo les recomendaría, en este caso, a los miembros de la Corporación de Izquierda Unida que hubiesen hablado con sus representantes en el Congreso o en el Senado para que dentro de esos 15 días hubiesen planteado esto, pero ahora yo creo que ya no procede. En cuanto a la reforma laboral, desde Foro no estamos de acuerdo con la propuesta, ya que la reforma laboral siempre hemos dicho que es algo urgente. Es algo urgente y es algo necesario. Podemos compartir o no algunos puntos de la misma, como de hecho ya hemos hecho saber en el Congreso de los Diputados en el debate sobre esta ley. Pero lo que está claro es que los niveles en los que se encuentra el desempleo en España a día de hoy no puede hacer que las administraciones se queden mirando para otro lado o sin hacer absolutamente nada, como hizo el Ejecutivo del presidente Zapatero. Se deben llevar a cabo este tipo de iniciativas y lo que hay que hacer es debatir estas iniciativas en el seno que corresponde, que en este caso fue el Congreso de los Diputados, y también quiero hacer constar que en este Congreso de los Diputados y en ese debate las enmiendas presentadas por nuestro diputado, por Enrique Álvarez Sostres, fueron aceptadas y fueron incluidas en la ley, con lo cual nosotros sí estamos de acuerdo en que esta ley no se retire, por tanto estamos en contra del segundo punto de acuerdo de la moción.
En el tercer punto, Foro siempre ha estado en contra del Real Decreto 14/2012 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Y ya lo hemos explicado en otros foros aparte de aquí mismo. Nunca hemos justificado que los ajustes deban hacerse sobre los 3 pilares básicos del bienestar a los que me he referido antes: educación, sanidad y bienestar. Perdón, y servicios sociales. En este sentido, también nuestro diputado ya en las Cortes el 17 de mayo decía, entrecomillado, antes de plantear recortes en la prestación de servicios es preferible una mejor gestión de los mismos que evite la descoordinación y el despilfarro. Con lo cual, nuestra postura en este punto queda claro que es a favor de lo planteado en la moción, de retirar esta ley aprobada en el Congreso. En cuanto al cuarto punto, sobre la ley o el decreto ley para medidas de estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad, volvemos a manifestar nuestro rechazo, no a la moción, sino a la ley en sí, porque, reitero, y ya lo dije antes, el incremento de IVA va a producir, a juicio de Foro al menos, un descenso en el consumo y va a afectar a la clase media, que es el principal soporte económico del país, y va a favorecer también algo de lo que deberíamos de huir en un estado del bienestar, que es la economía sumergida. Además, no podemos compartir que determinados sectores primarios y básicos para la población que disfrutaban de un tipo de IVA reducido se les encuadre ahora en el tipo general del 21%, con lo cual nosotros creemos que esta medida va a dinamitar la posible expansión económica en algunos sectores. Por tanto, también estamos a favor de la retirada de este decreto ley o de lo que se plantea en el punto cuarto de la moción. Y finalmente, en cuanto al último punto, ciertamente es muy ambiguo y es muy genérico y realmente no se sabe muy bien si estamos votando a favor de que a partir de aquí cualquier cosa que diga Izquierda Unida pues vamos a apoyarla. Pero bueno, haciendo un acto de fe vamos a pensar que lo que estamos apoyando es pues que todo ello se circunscriba al ámbito exclusivo de esta moción, con lo cual incluso estaríamos en posición de aprobar este punto. En definitiva, y resumiendo, existen algunas coincidencias, pero también discrepancias respecto a esta moción, y desde el Grupo de Foro proponemos que se eliminen los puntos 1 y 2 de la moción, en cuyo caso votaríamos de forma positiva la moción íntegra y si estos 2 puntos no son retirados, entonces nos veríamos obligados a votar una abstención, puesto que hay algunos puntos en los que no estamos de acuerdo. Nada más, muchas gracias. Eso es, sí, Ana. Sí, buenos días nuevamente. Agradecer la intervención de quienes han tenido la iniciativa de presentar esta moción. El Grupo Municipal Socialista va a repetir su postura del mes de julio de este año, dado que entendemos que estos asuntos han sido debatidos a través de una propuesta que en su momento presentó Izquierda Unida de carácter bastante similar. En aquel momento se intentó llegar a un acuerdo sobre aquella moción para que fuera conjunta, pues que compartíamos el espíritu de la propuesta, si bien no estábamos de acuerdo con uno de los puntos, y en esta ocasión también comentamos con el portavoz de Izquierda Unida que el debate se repetía, que creíamos que había sido celebrado en el mes de julio y que en cualquier caso que podíamos negociar un acuerdo. Por leer un poco el acuerdo que sí se aprobó en el mes de julio, con los votos, creo recordar, de Izquierda Unida de Foro y del Partido Socialista, tras la moción presentada por Izquierda Unida, este pleno se posicionó en la siguiente dirección: rechazar el actual paquete de medidas de recortes sociales y de subidas de impuestos planteadas por el Gobierno central por considerar que éstas solo van a provocar más crisis, más paro y más pobreza. El Pleno del Ayuntamiento de Avilés instaba al Gobierno central a que envíe al Parlamento una proposición de ley para una reforma justa y progresiva del sistema fiscal que sirva también para combatir el fraude en la economía sumergida, y dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno de España y a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, cuestión que desde el Ayuntamiento ya se ha hecho. Ya consta este acuerdo del Ayuntamiento en la presidencia del Gobierno y también lo tienen todos los grupos parlamentarios con representación. Es decir, valorábamos en aquel momento que no estábamos de acuerdo con la petición de un referéndum, entendiendo que la soberanía está en el Parlamento y en las Cortes y que por lo tanto ahí es donde tienen que celebrarse los debates y la toma de decisiones en una democracia representativa.
Este era un poco el inicio de la disconformidad. Por el resto, por supuesto, que estamos en contra de los recortes que está desarrollando el Gobierno. Por supuesto que creemos que los servicios públicos tienen que ser preservados y yo creo que en este Ayuntamiento hacemos esfuerzos enormes por que sea así, a pesar de la merma de ingresos, demostrando que existe otra forma posible de gestionar desde la Administración pública la crisis. Por supuesto que estamos en contra de la reforma laboral y del paquete de medidas que incrementa la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras y, sin embargo, como se ha visto, no tiene en cuenta a quienes defraudan o a aquellos que tienen mayores beneficios, como se ha visto en los resultados de aquella política de fraude fiscal que prometía 2.500 millones de ingresos y al final ha tenido solamente 50 millones, lo cual demuestra el error del Ministerio de Hacienda en su momento. Pero también es cierto, y quiero señalar, que yo recuerdo los debates que se producían en este pleno hace un año y recuerdo también los debates que se producían en la anterior legislatura. Cuando el portavoz del Partido Popular me decía que menudo papelón que me tocaba como portavoz del Partido Socialista tener que defender las medidas del Gobierno. Lo recuerdo perfectamente. Yo siempre le respondía lo mismo, no es ningún papelón. Yo quiero explicarle a los ciudadanos y a las ciudadanas por qué se están tomando estas medidas y en qué dirección, porque considero que tienen que saberlo. Al contrario, ahora parece que al Partido Popular no le convence mucho lo que hacen sus representantes, porque quiere rehuir los debates en este pleno. Y yo creo que eso no es justo. No es justo para los ciudadanos y para las ciudadanas. Se toman las medidas que se toman, ¿por qué se toman? ¿De verdad que estamos hablando de que, como dice el presidente del Gobierno, el déficit público español es el gran problema que tenemos que solucionar? Bueno, yo voy a dar algunos datos a ver si nos parece realmente el problema a solucionar y está ocurriendo lo mismo en todos los sitios. Me disculpan, así busco los papeles. Sí. El déficit público español, según Eurostat, que es el organismo oficial de estadística comunitaria dependiente de la Comisión Europea, se fijó concretamente el 23 de abril, que es el último dato que yo encontré, seguro que hay alguno más actualizado, en el 68,5% del Producto Interior Bruto. El nivel de deuda de España es inferior al de los otros grandes países europeos. El volumen de deuda pública de Italia representa el 120,1%. El de Francia, el 85%, el del Reino Unido, el 85,7% y el de Alemania, el 81,2%. Como hemos repetido también en este pleno, el problema de este país no es el déficit público, es la deuda privada. Y, por lo tanto, plantear como excusa el déficit público para los recortes, que además tienen un profundo carácter ideológico, no deja de ser eso, una excusa. Además, y en referencia además con el debate anterior, se publicaba en septiembre, el 14 de septiembre de este año, el Banco de España publicaba cómo había evolucionado la deuda del conjunto de las administraciones públicas, que ha crecido un 3,8% en el segundo trimestre del año respecto al primero y ha alcanzado 804.388 millones de euros, lo que equivale al 75,9% del Producto Interior Bruto, el nivel más alto de la serie histórica. Curiosamente, lo que se intenta controlar a través de los recortes no ha tenido ningún efecto. Todo lo contrario, se ha incrementado en el último trimestre. El endeudamiento de la Administración Central ha crecido un 16,07% respecto al mismo periodo del año anterior. El de las autonomías un 10,99%, mientras que los ayuntamientos han sido el único nivel administrativo que lo ha recortado, un 3,53%. Hemos sido los ayuntamientos quienes hemos cumplido con una exigencia que nos ponía un Gobierno que no ha cumplido y que nos pone como excusa para los recortes un déficit público que ha descontrolado él en el último trimestre del año con respecto al primero, en un 3,8%. ¿Cuál ha sido el efecto de los recortes que hemos vivido? Pero quiero dar algún dato más, porque es muy peligroso hacer este debate en base a los datos y encima intentar sacar pecho de los datos. Es muy peligroso, porque los datos son muy traicioneros. Y se lo quiero decir al señor Constantino, que decía, con el mismo orgullo con el que los diputados aplaudían en el Congreso las medidas de recorte. Hablaba de la prima de riesgo. Mire, la prima de riesgo está en 412 hoy. El 5 de diciembre del 2011, cuando era un problema para el Partido Popular, estaba en 292, cuando ustedes accedieron al Gobierno. Cuando no había confianza de los mercados en el Gobierno de Zapatero, estaba en 292. Ahora está en 412. Es verdad que ha llegado a 600, 412. Decía el señor Constantino
que era el mejor resultado desde el año 2006 del incremento del paro en España, del incremento del paro. Estamos sacando pecho de un incremento de parados, cosa extraordinaria. Le voy a dar los datos del Instituto de Empleo y además así podemos rectificar o me puedo rectificar a mí misma en algún debate producido anteriormente. Los datos del Instituto de Empleo los utilizamos porque son los únicos que se pueden disgregar hasta los ayuntamientos. Luego está la EPA, que se produce cada 3 meses. El Instituto de Empleo nos daba 4.625.639 parados para el mes de agosto, que es el último publicado. 494.707 más que en agosto de 2011. Por lo tanto, no es motivo de satisfacción y muchísimo menos de justificación de unos recortes ese dato. Pero si vamos a otro, que es cuánta gente se ha contratado, hubo 1.021.755 contratos en agosto del 2012, que es un 3,73% menos con respecto a agosto de 2011, con lo cual tampoco la reforma laboral justifica el resultado, porque si vamos a la diferencia de aplicación de una reforma laboral de un año con respecto a otro, tenemos menos contratos este año que en el mismo mes del año pasado. Por lo tanto, sin entrar tampoco en mayores polémicas sobre estos datos, poner sobre la mesa que a veces hay que contarlos todos. Por eso nosotros decir que estamos a favor de la filosofía de esta moción, que nos hubiese gustado encontrar un acuerdo o una posibilidad de acuerdo, que desde luego, como dijimos en el debate del mes de julio, no gastaremos un solo esfuerzo en combatir a Izquierda Unida, porque sabemos que nuestro objetivo, el de los ciudadanos, el que manifestaron el sábado pasado en Madrid, es que existe otra forma de afrontar la crisis, que esa pasa por la calidad y por preservar los servicios públicos, que es nuestro objetivo en este ayuntamiento, donde el Partido Socialista tiene la responsabilidad de gobernar, que así lo intentamos que lo entiendan los ciudadanos, y que desde luego nuestro objetivo es la rectificación del Gobierno, que tiene mayoría, efectivamente, tiene el poder, lo cual no significa que tenga la razón. Iniciamos un segundo turno. Sí, Cueli. Bueno, a ver, en primer lugar, voy a empezar por orden. Tino nos dice que hemos hablado varias veces en este pleno del tema de los recortes. ¿Y por qué no vamos a hablar varias veces y más? Si el Gobierno todos los meses, todos los viernes de cada mes nos arranca la motosierra y hace recortes, pues nosotros tendremos que hablar esta y más veces hasta que no pare el Gobierno y cambie de rumbo. Y decía que también el portavoz del Partido Popular que Izquierda Unida se suma y hace de portavoz de la plataforma de Ciudadana. Nos sumamos y hacemos de portavoz de los ciudadanos, porque siempre vamos a estar donde siempre estuvimos, con los ciudadanos en esto, con los ciudadanos en todo, con los sindicatos apoyando la huelga general cuando los recortes los hacía el Partido Socialista, apoyando a los sindicatos, apoyando siempre a los trabajadores y trabajadoras, siempre, estamos en el mismo sitio. Otra cosa es lo que hacía el PP cuando gobernaba el PSOE, que decía lo contrario de lo que hace ahora. Y luego se habla, es que esto es curioso, y hay que tener calma para contestar a esto, que se está deslegitimando la democracia. Hombre, quien deslegitima la democracia es quien se presenta ante los ciudadanos con un programa para, una vez pasadas las elecciones, hacer el programa de los mercados y del capital financiero, que es completamente contrario al programa con el que se presentó y ganó las elecciones, esas elecciones que le dieron el respaldo a los ciudadanos, pero no para hacer y para llevar a cabo el programa de los mercados. Eso es deslegitimar la democracia, y ahí están las encuestas cuando dicen que la clase política está desprestigiada en un porcentaje escalofriante, ¿no? Y luego lo que decía de la reforma que va en la línea para lo que fue diseñada, pues sí,
explíqueselo usted a los trabajadores de Arcelor, que ayer tuvieron que hacer una huelga porque lo que pretende la Arcelor es precisamente seguir el dictado de la reforma laboral, que es rebajarles el sueldo y que trabajen más tiempo. ¿Eso es el objetivo de la reforma laboral? Bueno, pues si ese es el objetivo, lo ha alcanzado. Otro objetivo es que haya más paro, pues también lo ha alcanzado. Pero claro, a mí me resulta difícil creer que un gobierno que está elegido por los ciudadanos hace una reforma laboral para perjudicar a los ciudadanos. Y lo está perjudicando porque los hechos son tozudos. La reforma laboral está llevando, por ejemplo, sin salir más lejos, voy a poner el ejemplo de Arcelor otra vez, está llevando a Arcelor a romper negociaciones con los sindicatos, a saltarse todo, porque se lo permite la reforma laboral. Por eso precisamente, porque se lo permite la reforma laboral. Y en cuanto al referéndum, nosotros ya sabemos que no vamos a coincidir con el Partido Popular en el tema del referéndum, ya veo que con Foro tampoco, en el tema del referéndum, porque nosotros creemos en una democracia participativa y al Partido Popular le interesa y defiende una democracia representativa, y no vamos a coincidir tampoco con parte del Partido Socialista Obrero Español porque defiende lo mismo, aunque sí coincidimos en el tema del referéndum, sí coincidimos con Alfonso Guerra, con Tomás Gómez o con Cándido Méndez, que piden precisamente referéndum, ¿no? Y por tanto, nosotros, compartiendo la filosofía volviendo a la moción, compartiendo la filosofía de la reforma y sin entrar en los textos que diseñaron, más o menos, nosotros creemos que es una oportunidad que tiene esta corporación para estar al lado de los ciudadanos y bueno, otra oportunidad perdida. Nada más, gracias. Partido Popular. Buenos días de nuevo. Ana, no voy a entrar al trapo, andaré en un baile de cifras de uno contra otro. No, ahí no me va a encontrar. Los datos son tozudos y son los que son. Lo de los 900.000 millones de deuda no me lo inventé, y lo de los 30.000 millones a pagar de interés del 2012 es una losa sobre la nación y sobre nuestra economía, le guste o no le guste. Y hay un responsable que se llama el gobierno socialista de Zapatero. No hay discusión. Salga a la calle y pregunte quién nos ha llevado a esta situación, quién nos ha llevado a tener que tomar medidas difíciles, contrarias al programa electoral, exigidas por Europa para conseguir recuperar la economía y crear empleo. Y no nos cabe ninguna duda de que estas reformas defienden el interés general, que pretenden mejorar la economía y crear empleo, que garantizan la prestación de servicios básicos y elementales a los ciudadanos y sobre todo que garantizan el pago de salarios a los trabajadores que realizan esos servicios. Podemos ver cómo en alguna autonomía en situación difícil algunos de esos servicios ya están dejando de prestarse o pasan a una, digamos, se baja el nivel de prestación. Por otro lado, tiene que reconocer, o por lo menos es mi opinión, que la considero una concejala frustrada en la política municipal, porque usted se siente mucho más a gusto en el debate de política nacional. Pero bueno, lo siento, su salto a la política nacional no fue positivo, cosechó un estrepitoso fracaso, y yo creo que sería más positivo e interesante para los avilesinos que se centrara más en debates de política municipal. A mí me gustaría hoy estar hablando aquí, ¿por qué no?, con Pedro, de cómo poner en marcha un plan de empleo en esta ciudad. Me gustaría estar hablando con Raúl de cómo afrontar la reforma laboral pendiente. Hay mucho que hacer en temas laborales en este ayuntamiento. Tenemos pendiente, y deberíamos estar hablando ya, de la política fiscal a aplicar en el año 2013. Ustedes están con un presupuesto prorrogado, deberían de ir buscando los apoyos necesarios para lograr
la mayor estabilidad económica, con apoyos políticos para contar con un presupuesto en el 2013. Eso es política municipal y es de la que a mí me hubiera gustado. Y no rehuyo el debate de política nacional, sin embargo tengo otros compañeros que lo hacen y por lo tanto es su responsabilidad. Y centrándome de nuevo en la moción y contestando un poco a Izquierda Unida, miren, en democracia nos legitiman los votos. El Partido Popular lo han legitimado en las últimas elecciones democráticas, se lo repito otra vez. Una amplia mayoría de españoles le ha dado su confianza para gobernar esta nación en los próximos 4 años. Llevan 9 meses, en una situación no difícil, extremadamente difícil, tomando medidas que, repito, no gustan a nadie, pero que son necesarias para esa recuperación económica. Los ciudadanos dentro de 4 años, o dentro de 3 años y unos meses, tendrán la ocasión de juzgar al gobierno de Mariano Rajoy. Yo no confío plenamente en que estas medidas den los resultados esperados, por lo menos que cumplan con los objetivos del Gobierno de España, y dentro de 4 años estemos en mejor situación y sea reconocido por los ciudadanos a través de sus votos. Centrándome de nuevo en la moción, repetir lo mismo. Ya hemos hablado aquí más que suficiente de estos temas y vamos a mantener el mismo voto en la misma ocasión. Nosotros rechazamos esta moción. Pablo. Muy brevemente, gracias, señora alcaldesa. A puntualizar algo que quizás no haya quedado bien explicado en el primer punto respecto al referéndum del que hablábamos y por alusiones del señor Cueli, que dice que no coincide con nosotros en el tema de los referéndum. Coincide plenamente, pero coincidirá también conmigo que siempre hay que respetar la ley. Si la ley dice que los referéndums tienen un tiempo y una forma, no podemos saltarnos a la autoridad, aunque quisiésemos hacerlo. Por lo tanto, desde luego que sí estamos de acuerdo en los referéndums que están tasados y pautados en la Constitución, y lo que no estamos de acuerdo es en hacerlos de forma extemporánea. Nada más, muchas gracias. Eso es, sí. Buenos días nuevamente. Resulta curioso que cuando alguien se queda con argumentos recurra al ataque personal, que es una cosa bastante habitual. No estoy frustrada, estoy muy a gusto siendo concejala de Hacienda de este ayuntamiento. Es más, me gusta profundamente ser concejala de Hacienda. Es una labor que desempeño, además, con todo el tiempo del mundo. Otra cosa es que los que no tienen democracia interna en sus partidos les moleste la democracia interna en otros. Pero es una cuestión que el Partido Popular tendrá que resolver, sus propias frustraciones. Miren, vamos a ver, usted habla de la losa de Zapatero y mi pregunta es, ¿y por qué la losa es ahora mayor? ¿Por qué ahora la losa es mayor? ¿Por qué los ciudadanos han sufrido más que nunca y tenemos más paro que nunca? ¿Por qué nuestra deuda es ahora mayor que la deuda que había hace tan solo 3 meses? Yo quiero saberlo. Yo quiero que usted, que está aquí, me explique, como representante del Partido Popular, por qué estamos recortando prestaciones sociales, por qué la gente tiene que pagar los medicamentos, por qué hay menos becas y, sin embargo, el Gobierno es incapaz de controlar eso tan importante que llama déficit público, a pesar de que es menor que en otros ayuntamientos, en otros países de la Unión Europea que no están tomando estas medidas. Me gustaría saber por qué por esos intereses que tan importantes les parecía hace un año, ahora hay que pagar más, porque cuando llegaron al poder la prima estaba en 200, lo dije antes, el dato, 292 y ahora están 412. Si solamente queremos saber eso los ciudadanos y por qué esta reforma laboral solo ha traído más paro. Esto es lo que usted tiene que explicar aquí, porque claro que me afecta y le voy a contestar. Me gustaría que hubiera planes de empleo, pero también me gustaría que hubiera financiación para políticas activas de empleo, que las da el Gobierno central a las comunidades autónomas y esas, a su vez, a los ayuntamientos. Pues no hay. Las han quitado las políticas activas de empleo. Me gustaría que no me interrumpiera, dado que estoy en el uso de la palabra. Suelo escucharle con educación, incluso cuando me hace ataques personales. Así que, ya lo que yo le estoy haciendo argumentación política, por favor, escúcheme también. Me gustaría... ¿Queremos hablar de política fiscal? Claro que sí. Si nosotros teníamos un planteamiento aprobado en el mes de mayo, el problema es que nos han subido el IVA y lo ha subido el PP.
y lo ha subido en el mes de junio y tendremos que adaptarnos a la nueva realidad. Y teníamos un IPC previsto, pero claro, con todas estas medidas el IPC también ha subido por encima de las previsiones de todos los organismos oficiales que daban. Y eso también hay que adaptarlo en la propuesta fiscal. Y se está estudiando jurídicamente algunas cuestiones, sobre todo vinculadas al IVA. Porque del IBI del 10% de subida ya se encargaron ustedes cuando modificaron la ley de presupuestos del Estado. Y eso, por supuesto, que es una propuesta de política fiscal y la tendrán encima de la mesa, es nuestra obligación, pero también que los tiempos son adecuados, con lo cual no intente echarnos sobre nosotros cuestiones que además tienen mucho que ver con las decisiones que ustedes toman y que nos afectan. Y por eso se pueden debatir en este pleno, porque se podían debatir cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y les encantaba traérnoslo pleno tras pleno, y si no, mire los plenos de antes de las elecciones, todos los plenos un debate nacional. Y nunca le dijimos que no. Cada vez que se sentó en la mesa de portavoces y dijo usted, quiero debatir de política nacional, dijimos, adelante, no hay ningún tipo de temor a poner sobre la mesa la argumentación de por qué se inicia la crisis, de cuáles son las medidas y por qué hay que tomarlas. El problema es que ustedes no están defendiendo ni siquiera sus propias medidas, porque son tan impopulares, son tan difíciles de explicar al ciudadano. ¿Por qué se está perdonando al que más tiene? ¿Por qué se hacen amnistías fiscales incluso para personas que pueden cometer delitos y sin embargo se incrementa la presión fiscal sobre los ciudadanos, que es muy difícil de explicar? ¿Por qué se hace diciendo que íbamos a tener una gran recaudación haciendo una política de levantamiento del fraude fiscal y resulta que ha sido un absoluto desastre que ustedes todavía ni siquiera han asumido? ¿Por qué tener el IVA por debajo de Francia y de Alemania era un desastre y por qué ahora lo tenemos por encima de Francia y de Alemania? Todas esas cuestiones que eran tan importantes para ustedes debatirlas en este pleno hace un año, resulta que ahora ya no se puede hablar de ellas porque todos tenemos representantes en el Parlamento. Pues mire, yo creo que dijo usted algunas cuestiones que yo creo que le apunté en algún papel sobre discurso cansino y fuera de lugar. Mire, no es cansino este discurso, porque es la realidad de miles de ciudadanos españoles todos los días, de millones de ciudadanos españoles, y no está fuera de lugar, porque el día 15 esos ciudadanos se manifestaron en Madrid para posicionarse contra estas medidas. Y no me voy a reiterar más en mi argumentación, queda claro que nosotros compartimos la filosofía de esta moción, que nos vamos a abstener por los motivos que expusimos ya en el mes de julio y que reiteramos en este pleno, pero que desde luego las medidas nos afectan a todos, afectan a los ciudadanos y a las ciudadanas de Avilés y por supuesto si se traen al pleno para su debate, nosotros no rehusaremos ese debate porque forma parte de la democracia representativa, que es la que nos hace que todos estemos aquí y el único modelo que conocemos en la Unión Europea, todos los países. Muy bien, pues hemos finalizado ya el turno de debate. Había una propuesta de foro que entiendo que no acepta el grupo, ¿no? El grupo de... no, vale, ni el 1 ni el 2, vale, con lo cual la vamos a votar tal y como la ha planteado Izquierda Unida. ¿Votos a favor? La propuesta. Los de Izquierda Unida. ¿Votos en contra? Los del Partido Popular, 5, abstenciones. Los del PSOE y Foro, queda pues rechazada la propuesta. Tenemos un asunto urgente que hay que debatir previamente o decidir su urgencia, que tiene que ver con que el Ayuntamiento de Avilés se una al manifiesto Decidir nos hace libres y exigir al Gobierno de la Nación que mantenga la Ley 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Votamos la urgencia. Votos a favor de la urgencia, los de Izquierda Unida y el PSOE. Votos en contra de la urgencia, ninguno. Abstenciones, los del PP y Foro. Con lo cual pasamos a debatir la moción que ha presentado el Grupo Socialista. Ana, intervienes. ¿Sí? Sí, bien. Buenos días. Vamos a someter a la consideración del Pleno la siguiente moción y voy a pasar a leerosla. Bueno, ante la intención manifiesta del actual Gobierno de España de reformar la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo en términos claramente restrictivos y de eliminación de derechos,
más de 140 organizaciones de mujeres de España y Asturias, colectivos de defensa de la sanidad y entidades sociales se han unido bajo el manifiesto Decidir nos hace libres. Este manifiesto apuesta claramente por el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la interrupción de su embarazo, como parte fundamental de los derechos humanos de las mujeres, porque el ejercicio de este derecho no puede estar regulado en el Código Penal. Una vez más, el Gobierno del Partido Popular, ante la ineficacia de su política económica, ha optado por aplicar su política ideológica, la más conservadora, recortando los derechos de las mujeres. Una pérdida de derechos que supondría un riesgo para la salud y la vida de las mujeres, omitiendo la obligación del Estado, de acuerdo a la normativa europea e internacional, de refrendar la protección y seguridad jurídica en materia de derechos sexuales reproductivos. El derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos y sus vidas está enfrentado con el prototipo de feminidad que discrimina a las mujeres y que pretende imponer el Gobierno con esta anunciada reforma. Con esta moción seguimos las recientes recomendaciones que Naciones Unidas ha realizado a España en ocasión de la revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde reconoce los derechos al trabajo, a la educación, seguridad social y el derecho a garantizar el más alto nivel posible de salud, incluyendo la salud mental, sexual y reproductiva, sin discriminación alguna. En ellas, Naciones Unidas recomienda a nuestra nación, España, garantizar la plena aplicación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de 2010, en todo el territorio nacional y la adopción de un procedimiento básico común a todas las comunidades autónomas para garantizar un acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo y para asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de los y las profesionales de la salud no constituyan un obstáculo para las mujeres que quieran poner fin a su embarazo. Y la propuesta de acuerdo, bueno, pues es que por todo ello el Ayuntamiento de Avilés apruebe la siguiente moción y dé traslado de ella al Gobierno de España. El Ayuntamiento de Avilés se une al manifiesto Decidir nos hace libres, elaborado por la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que agrupa a más de 140 organizaciones sociales y de mujeres, y promoverá activamente, a través de los medios de comunicación locales y con actividades, su difusión. Exige al Gobierno de la Nación el mantenimiento de la Ley 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como la garantía de que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Gracias, Ana. Pasamos entonces al diálogo sobre la moción. Sí, Carmen. Bueno, buenos días a todos y a todos. En primer lugar, decir que nos alegramos y coincidimos con la representante del Partido Socialista, lógicamente, porque nosotros hemos hecho ya la adhesión a este documento en junio del 2011, haciendo una concentración de mujeres, una pequeña ola marea, delante del propio Ayuntamiento de Avilés. Una vez dicho esto, me explico. La negación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres conlleva el retroceso en cuestiones como la educación sexual o la mejora en el acceso a la anticoncepción, incluida la de urgencia. Queremos mostrar nuestra más absoluta negativa a aceptar un recorte en la libertad y autonomía de las mujeres en relación a nuestra sexualidad y a decidir sobre nuestra maternidad. Y consideramos que la posible reforma de la legislación supondría un retroceso en el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Estamos en desacuerdo con el fondo argumental de la reforma, es retrógrado, manipulador e ideológico. Más parece un argumento preconstitucional o más propio del nacionalcatolicismo. La pérdida de derechos en salud sexual y reproductiva expondría a un mayor riesgo la salud y la propia vida de las mujeres. Y en este sentido debemos recordar a este Gobierno que está obligado, como bien dice la moción, a la normativa europea e internacional a refrendar la protección y seguridad jurídica en materia de derechos sexuales y reproductivos. Denunciamos que violencia de género estructural es la coacción y la limitación en el uso de la libertad individual. Rechazamos la presión de las jerarquías eclesiásticas y de los grupos ultraconservadores.
mujeres. Y pedimos una sociedad laica y democrática, libre de imposiciones religiosas. Reclamamos el derecho de cada uno a decidir sobre su cuerpo y su vida. Tenemos que criticar la arbitrariedad en el manejo y uso del concepto de derecho que ha hecho nuestro ministro de Justicia. La aceptación de los derechos humanos de las mujeres es incompatible con su regulación. En el Código Penal, donde hay derechos no hay supuestos y en el ejercicio de un derecho no es punible. Las mujeres tenemos derechos específicos en salud sexual y reproductiva y exigimos el derecho a la prestación específica en la Cartera Nacional Básica de Servicios Sanitarios, que sabemos va a regularse a partir de muy breve, posiblemente en el mes de octubre. Voy a leer una pequeña carta que tuvo más de 100.000 adhesiones en la red en los 2 primeros días, de Carmen Eguren, es una discapacitada, y escribió: estoy indignada por la ligereza con la que nuestro ministro de Justicia trata un tema como las complicaciones o malformaciones en los embarazos. Traer al mundo a un hijo sabiendo que viene a luchar, a padecer dificultades por una malformación, es una decisión que siempre debería de quedarse en lo personal. Solo personas de pensamiento fanático y muy alejados de la realidad pueden permitirse decidir así sobre cuestiones de tanta trascendencia. Esta reforma empujará a las mujeres sin recursos a la clandestinidad y a poner en peligro su vida. En épocas anteriores a la ley del aborto del 85, recordemos, a donde nos quiere llevar nuestro ministro Gallardón, los hombres ricos de este país, los hombres de bien, no tenían problemas para mandar a sus esposas, a sus hijas o a sus amantes a abortar a Londres, porque tenían dinero para hacerlo. Y como dice, voy a decir unas palabras de Cayo Lara, porque me parecen como muy propias para el momento, cuando la religión y el poder financiero deciden la política del gobierno, la democracia es enclaustrada y en el gobierno están creciendo los Torquemada. Gracias. Buenos días de nuevo. La ley del aborto del 85 establece 3 supuestos para él: violación, daños físicos y psíquicos para la madre y malformación del feto. Este último contraviene la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que España ratificó en abril de 2008. Este convenio establece en su artículo 10 que los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Un informe posterior del Comité de Seguimiento para el Cumplimiento de este texto, remitido a España en octubre de 2011, recomienda suprimir esa distinción por discapacidad en el aborto, artículo 18. Esta recomendación se realiza una vez aprobada la ley del aborto del PSOE, que establece el aborto libre hasta la semana 14, pero da un plazo de 6 semanas más para los casos de malformación. Si hemos decidido volver a la ley de supuesto del 85, no podemos mantener el supuesto de aborto genésico porque sería contrario a lo que recomienda la Convención. Además, pide a España que antes del 3 de diciembre de 2015 presente un informe explicando cómo da solución a la recomendación hecha por este comité. Por tanto, estamos obligados por un convenio internacional que firmó el mismo gobierno de Zapatero a modificar este punto para que no exista discriminación por esta causa. Igualmente creemos que no tiene sentido que vivamos en una sociedad que se jacta de querer integrar a los discapacitados y en cambio esa condición suponga una discriminación negativa cuando el concebido está aún en el útero. Por lo tanto, nosotros no vamos a apoyar esta moción. Además, el Ministerio de Justicia aún está perfilando el texto definitivo sobre esta ley, que estará listo en otoño, que posiblemente se presente en los primeros días de octubre. Sí, foro. ¿No intervenís? Buenos días. Nosotros Dale. Antes de exponer nuestra posición sobre esta moción, queremos resaltar la trascendencia que tiene el tema del aborto, que muchas veces se trata, yo creo que con excesiva ligereza, sobre todo por la trascendencia que tiene la vida de las personas, de las mujeres fundamentalmente. Hasta el punto que la propia Ley 2 de 2010, en su preámbulo, reconoce que el embarazo y la maternidad
son hechos que afectan profundamente a la vida de las mujeres en todos los sentidos. Foro no puede apoyar esta moción porque la ley, además de otras limitaciones, me refiero a esta ley de 2010, no apoya una igualdad real. Nosotros defendemos, y así lo llevamos en nuestro programa, que la igualdad no será real mientras que las mujeres se vean limitadas en sus derechos a ser madres por razones económicas, sociales o culturales. Por eso pedimos una ley asturiana de apoyo a las madres gestantes en situación de desamparo. Este desamparo no solamente es a la hora del embarazo, o sea, solamente por razones o culturales, sino también en el ámbito del trabajo. Todos conocemos casos de mujeres que por el hecho de estar embarazadas son expulsadas de su trabajo. La cultura imperante pone un enfoque permanente en la interrupción del embarazo sin buscar soluciones alternativas a esa interrupción. Y entre paréntesis, Asturias, sabéis la baja tasa de natalidad que tenemos, con lo cual deberían de desarrollarse programas de ayuda a la familia y a la natalidad. Porque una sociedad sin hijos es una sociedad sin futuro. Eso por una parte. La mayor parte de las interrupciones del embarazo que se hacen muchas por razones económicas. Es decir, una mujer está embarazada y piensa que tiene que interrumpir ese embarazo porque no tiene trabajo, porque está sola, porque no sabe cómo va a criar a ese chaval, ¿no? Entonces, de ahí lo importantísimo que es el desarrollar programas de apoyo a la maternidad. Hay que tener también en cuenta, muchas veces la interrupción del embarazo trae consecuencias desastrosas en las vidas de las mujeres. Aquí pocas veces se habla del síndrome posaborto. Todo eso también perjudica la salud sexual y la salud mental de las personas. Otro punto también importante es que estamos debatiendo algo que, bien, nosotros ponemos nuestra postura, pero todavía no conocemos la ley. Es un poco absurdo estar opinando sobre algo que todavía no conocemos puntualmente. No sabemos realmente cómo se va a desarrollar esa reforma, ¿no? También quisiera decir que una democracia que se jacte de tal no dice quiénes tienen que opinar o quiénes que callar. Habrán los ricos, los pobres, los listos, los tontos, los de derechas, los de izquierdas, los ateos y los religiosos. Esa es una democracia en la que todos tienen voz y luego los ciudadanos, una voz que esté sobre todo respaldada por una honestidad intelectual y que tenga un fundamento científico y jurídico lo más, o sea, que tenga la mayor calidad en ese sentido, ¿no? Bueno, creo que eso es fundamentalmente lo que tenemos que decir y que esperemos que traer este tipo de mociones que, vuelvo a decir, no creo que tenga mucho sentido debatir algo sobre lo que no conocemos exactamente, ¿no? No sea una cortina de humo para no tratar temas que son mucho más cercanos a los ciudadanos, sin quitar la importancia que tiene la trascendencia de este tema, vuelvo a decir. Pero a lo mejor, en vez de estar opinando sobre algo que todavía no conocemos realmente, teníamos que estar hablando de problemas que acucian bastante fuertemente a los avilesinos en el ámbito de este ayuntamiento. Gracias a todos. Ana, sí. Buenos días nuevamente. Yo voy a empezar un poquitín por el final, aclarándole algunas cosas a la concejala Enriqueta sobre los programas de ayudas que dices a la maternidad y demás. Yo te voy a detallar algunos de los programas que puso y de las ayudas que puso en marcha el Partido Socialista. Mira, el Partido Socialista creó el permiso de paternidad exclusivo del que ya se han beneficiado más del 1,1 de millones de padres. Ampliamos el permiso de maternidad hasta 13 semanas más en varios supuestos. Se establecieron nuevos permisos y prestaciones por riesgo durante el embarazo y por riesgo durante la lactancia natural y un subsidio no contributivo por maternidad de 42 días ampliables a 56. También se bonificó a las empresas con el 100% de las cuotas de la Seguridad Social en los contratos de sustitución por permisos de maternidad. Aumentamos las deducciones por maternidad hasta 1.200 euros anuales. Se estableció una ayuda por nacimiento de 2.500 euros y 1.000 euros más en caso de discapacidad y para familias numerosas. El cheque bebé ha permitido durante su vigencia de 2008 hasta el 1 de enero de 2011 que más
de 1.300.000, bueno, 1 millón de familias pudieran contar con esta importante aportación. Y también desde enero de 2011 está en vigor una nueva prestación económica para ayudar a los padres y madres trabajadores que tienen hijos menores gravemente enfermos para que puedan reducir sus horas laborales sin ver sus ingresos disminuidos. Quizás tú estas ayudas o estos programas los desconocías. Eso es lo que puso en marcha el Partido Socialista, en programas de ayuda. Luego hablas de que no conocemos, bueno, la ley, no sé si te refieres a la ley que trata ahora el Partido Popular de modificar o a la ley vigente, a la que trata de modificar. Bueno, pues decir que resulta significativo que hasta Naciones Unidas haya hecho un llamamiento a España para que respete y garantice la aplicación del derecho a la interrupción del embarazo sin obstáculos. Bien, no lo conocemos, efectivamente, pero con las declaraciones que el señor Gallardón hizo, vamos, es para ponernos en guardia y bueno, de tratar de decirle que no, que ya vale. Es decir, de decirle al Partido Popular que con esas declaraciones, si es lo que se va a llevar a reformar, nos va a poner a la cola de Europa en cuanto a derechos y libertades de las mujeres. Decirle al Partido Popular que una vez más se empeña en gobernar contra la mayoría de la sociedad, que es un nuevo ataque a los derechos de las mujeres españolas, que el PP ya ha atacado nuestro derecho al empleo y a la conciliación de la vida laboral y familiar con su reforma laboral y con el desmantelamiento del estado del bienestar. Y bueno, poco más que decir, ya que la concejala de Izquierda Unida, Carmen Conde, bueno, creo que ha argumentado muy bien el tema de la moción. Iniciamos un segundo turno. Carmen, empiezas. Sí. En primer lugar, quisiera decirle, general, sobre todo a Enriqueta, estoy de acuerdo con ella en muchas cosas. Estoy segura que una mujer que va a abortar no va como una romería. Es un verdadero problema físico y mental. Y quedan muy tocadas, por supuesto. Pero también quedan muy tocadas las madres que tienen hijos con malformaciones, traen hijos al mundo y un gobierno como este le quita el 75% de la ayuda para la ley de dependencia. Traes hijos al mundo y luego que te los cuide ¿quién? ¿Y qué pasa cuando esos padres no están? ¿Y qué pasa con la libertad de elección? Si lo que estamos pidiendo es que se nos deje decidir, punto. Nadie está obligando a nadie. Tenemos una ley de plazos que da la impresión que es algo muy extraño. No, y es la que hay en la mayor parte de los países europeos que conocemos como más adelantados. No tiene sentido. Es como, yo recuerdo aquellas manifestaciones, con perdón, contra la ley del divorcio, porque también parecía que se iban a divorciar todos los... O sea, no había matrimonio que no se fuera a divorciar, era un crack aquello. No. Esto simplemente es una cuestión de dejar a las mujeres, que somos las que parimos, decidir sobre una cuestión tan básica como es nuestra libertad sexual y reproductiva. Y entre otras cosas, es que me como el micro, perdón. Y entre otras cosas, porque sabemos y somos conscientes de lo que tenemos después. Y porque este gobierno no nos ayuda a nada. Claro que hay muchos abortos económicos, por supuesto, en muchas de las veces que se aborta, una mujer aborta porque no puede asumir tener más hijos. Lo que no se puede tampoco es decir que no conocemos la ley. No la conocemos en el papel. Pero es que Gallardón, a quien le quiera oír, por activa, por pasiva, en la prensa, en la radio, cuenta lo que quiere hacer y quiere volver antes del año 85. Esta doble moral es un poco complicada de asumir. Yo entiendo algunas cuestiones morales, las puedo entender, pero yo no le estoy pidiendo a nadie que tenga problemas que aborte. Lo que estoy pidiendo es libertad para las mujeres para decidir, ni más ni menos, que además es lo que tenemos. No estamos pidiendo nada nuevo, es mucho más fácil mantener lo que tenemos que volver a la época de las cavernas. Pepe, sí. Muy brevemente, pues yo coincido con lo que manifestaba Enriqueta, que sin conocer aún ni tan siquiera el borrador, estar pronunciándonos, pues no es, digamos, lo más razonable. Decía usted, Ana, que
En esta ocasión el Partido Popular una vez más está en contra de la mayoría de los ciudadanos. Y Cueli, en la intervención anterior me decías que el Partido Popular no cumple el programa electoral. Pues bueno, precisamente esto, iba en el programa electoral y contó con la mayoría de ciudadanos españoles que le dieron el gobierno al Partido Popular. Por lo tanto, el Partido Popular, ni más ni menos, que está desarrollando y cumpliendo aquello a lo que se comprometió con los ciudadanos españoles. Y yo creo que es prematuro pronunciarse sobre unos cambios en una normativa legal que no se conoce, ni tan siquiera el borrador, ni tan siquiera el informe de expertos que se ha encargado y que es previo a la elaboración de ese borrador y que, según informaciones, posiblemente los primeros días de octubre se dé a conocer. Yo creo que se precipitan ustedes con este planteamiento sin conocer la normativa legal, pronunciándose ya en contra de esa bonificación. Y nosotros no la podemos admitir porque, entre otros casos, el Partido Popular aquí está cumpliendo con su programa, cumpliendo con lo que se comprometió con los ciudadanos españoles. El texto definitivo no lo conocemos. Cuando se conozca el texto habrá que pronunciarse sobre él. Muchas gracias. Sí, por favor. Vale. Doña Ana, creo que no me ha respondido a nada de lo que he dicho. Lo que ha hecho ha sido una publicidad y una propaganda que es eje de las políticas del Partido Socialista, como se viene corroborando día tras día en muchos temas, porque si es verdad, me parece muy bien que hayan hecho y mucho más tenían que hacer, porque los ciudadanos no nos van a medir solamente por lo que hacemos, sino por lo que podemos hacer y dejamos de hacer. Y el caso de muchas mujeres que abortan son mujeres solteras, que en países europeos, ya que hacemos referencia a ello, tienen tremendas ayudas económicas, protecciones sociales de todo tipo. Países punteros, por ejemplo, como Alemania. Una chica joven en este país que quede embarazada, que no tenga trabajo, no tiene un sitio, una institución, un sitio para ir, no lo tiene. Ni tiene asegurado ninguna, no hay nada, o sea, es un futuro en el aire y lógicamente va a disponer de una vida que no es la suya, porque sí es verdad que las mujeres tenemos derecho a depender, a usar nuestro cuerpo como bien nos parezca, pero hay, no me lo estoy inventando yo, sino que hay resoluciones jurídicas en las que se reconoce que el hijo no es la madre desde el del primer instante de la concepción, y vuelvo a decir que para todos estos temas es absolutamente necesario que recobremos una razón sensible y cordial y, sobre todo, que los fundamentos que utilicemos sean los científicos y los jurídicos. Es fundamental. Porque si estamos reconociendo que el aborto deja secuelas inmensas en la mujer en un porcentaje elevadísimo, deberemos de poner todos los medios para evitar llegar a ese punto, porque hablamos incluso, muchas veces el aborto parece que es hasta como un anticonceptivo, cuando hay políticas anteriores que pueden evitar llegar a determinadas situaciones que no se han puesto sobre esta mesa. Entonces creo que nosotros, si tenemos sensibilidad social, deberemos de poner todos los medios para que ninguna mujer esté sufriendo por haber tenido que abortar, pudiendo tener los medios económicos para evitarlo. Gracias. Ana, sí. Decir que esta ley amplía los plazos de 14 a 22 semanas en dos supuestos. Sí, la ley amplía los plazos de 14 a 22 semanas en dos supuestos. En uno, siempre que exista riesgo de graves anomalías, y dos, enfermedad grave o incurable. Si queréis os lo desarrollo, lo trae aquí perfectamente. La ley garantiza que las mujeres sean informadas de todas las prestaciones, ayudas y derechos que les corresponden si desean continuar con el embarazo, así como de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales derivadas de la persecución del embarazo o de la interrupción del mismo, y de la posibilidad de recibir asesoramiento antes y después de la intervención, y establece además un plazo de reflexión de 3 días desde la recepción de toda esta información, antes que pueda practicarse cualquier interrupción voluntaria del embarazo a petición de la mujer y dentro de las 14 primeras semanas. La ley también regula la interrupción del embarazo por causas
médicas y dentro de las 22 primeras semanas, siempre que exista grave riesgo por la vida o la salud de la embarazada. También se requiere dictamen médico previo de un médico especialista distinto del que practica la interrupción voluntaria, ¿vale? El otro es, asimismo, cabe interrupción del embarazo por causas médicas en los casos extremos de que se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida. Requieren también un dictamen previo de un médico especialista distinto del que practica la interrupción, o se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico, y así lo confirme un comité científico. Bueno, no queremos una ley de supuestos, sino una ley de plazos. Y bueno, decir que basta con reducir todo a 14 semanas o anticipar todo a 22 semanas, si este es el problema, bueno, pues a ver. Y nada, simplemente, bueno, dejar claro que la intervención del PP a mí me parece que deja claras las opciones de las mujeres españolas respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Y repito lo que dijo Carmen, es decir, si tienes dinero podrás salir fuera de España para hacerlo, y si no correrás el riesgo de la clandestinidad, la inseguridad sanitaria y la jurídica. Nada más. Muy bien, pues pasamos a la votación. Me parece muy importante lo que vamos a decidir, porque hay muchos momentos donde pareciese que cuando hablamos de la ley 2010, pareciese que es una ley que se hace para obligar a las personas a abortar. Y desde luego nada más lejos de la realidad. En este país tenemos una ley del 85 y tenemos una ley del 2010, y lo que estamos diciendo aquí es, ante todas las manifestaciones que hace el ministro de Justicia cada vez que tiene oportunidad, hay una plataforma de 140 organizaciones sociales y de mujeres que lo único que insista es que no queremos que se modifique la ley, que no queremos que se modifique la ley, y que es reconocer el derecho de las mujeres a decidir. Es decir, es eso de lo que estamos hablando, sencillamente, porque se escuchan cosas en este pleno que es que parece que pasamos de siglo. Es que ya hay una ley del 85, ya hay una ley del año 2010, y lo que estamos diciendo, los que vamos a votar a favor de esta cuestión, es que queremos que esa ley se mantenga. Nada tiene que ver, porque se dijeron cosas como que no hay una ley de igualdad. Además, dicho en Asturias, que tenemos una ley de igualdad precisamente aprobada en el Parlamento de Asturias, con las medidas y lo que entre todos somos capaces de hacer, pero es que aquí lo que está en cuestión es el derecho a decidir, punto, llanamente. ¿Quiénes somos quienes tenemos que tomar las decisiones, con todas las consecuencias? Y desde luego que a veces se escuchan algunas cosas que es que pareciese que apoyar o no apoyar esta moción es que estamos invitando a la gente a que aborte. Sabemos bastante de lo que significan las consecuencias, sabemos bastante. Bueno, pasamos a su votación. Votos a favor de la propuesta. Los del PSOE, Izquierda Unida, 13. Votos en contra. Los de Foro y Partido Popular, que son 5 y 4, 9. O sea que queda aprobada. Bueno, tenemos un ruego por escrito, quizás tenemos más ruegos. Yo casi propondría dejar aquí el pleno, porque son las 12, ¿qué son? Las 12 menos 10. Y tenemos convocada la concentración, aprovechamos y 5 minutos después de los minutos de silencio volvemos y empezamos con el tema de ruegos y preguntas. Gracias. Sí, porque si no, no nos va a dar tiempo a nada.
Bueno, recomenzamos el pleno y estamos ahora en el punto de ruegos y preguntas. Tenemos por escrito un ruego de Izquierda Unida. Tenemos que hemos estado confirmando con el portavoz del Partido Popular que entiende que no está dado respuesta a un ruego sobre las viviendas de la Madalena, con lo cual lo retomamos tal y como está en su exposición de motivos en el pleno anterior y lo contestará el concejal Teófilo. ¿Y algo más en el día de hoy? Sí, Cueli, Garzón, Tino y Pablo, Enriqueta y Pablo. Ay, Carmen, perdón. Carmen. Muy bien, pues empezamos con los que están por escrito. El ruego que registró Alejandro Cuelic es: pedimos al Gobierno municipal que incorpore a la Mesa General de Negociación a todos los grupos municipales de la oposición. Ese es el ruego. ¿Contestamos al ruego, concejal? Pues sí, buenos días. La respuesta es no. O sea que no admitimos el ruego. Vamos, o no damos respuesta positiva al ruego. Admitir está admitido. Sí, puedes hablar, Cueli, sí, puedes hablar. Hombre, la argumentación es convincente, Desde luego que, a ver, la intención nuestra es, la intención de Izquierda Unida es tratar de poner solución y de quitarles un poco de trabajo a los jueces, porque la política personal se está desarrollando prácticamente en los tribunales. Todas las decisiones que se toman llevan el camino de judicializarse, ¿no? Entonces nuestra intención era, asumiendo la petición que en su día hizo la oposición, porque estamos de acuerdo, aquí estamos de acuerdo todos los grupos de la oposición y todos los sindicatos, porque nosotros hablamos con los sindicatos, que es necesario rectificar, es necesario abordar el tema de personal desde arrimando el hombro de todos, sindicatos, oposición, y porque la situación a la que vamos está generando una situación social de crispación y una situación económica de continuas pérdidas, porque los juicios cuestan, ¿no? Entonces, cogiendo el ejemplo que se hizo en Langreo también, un ayuntamiento gobernado por un partido socialista, hubo que tomar esta determinación, esta decisión de crear una mesa general de negociación donde estuvieran representados todos los grupos políticos, con voz y con voto, y hacer un reglamento para tratar de encauzar un poco lo que es la política personal del Ayuntamiento de Avilés. El Partido Socialista que conteste que no es ninguna novedad, pero tiene que reflexionar, porque esto no sois capaces a llevarlo a cabo a buen puerto solos, y entonces la ayuda es necesaria. ¿Alguien quiere intervenir sobre el tema del ruego? Sí, venga. Sí, sobre los ruegos se pueden hacer debates si se quiere intervenir. No se hacen votaciones, pero debates sí. El planteamiento que hace Izquierda Unida coincide con el discurso del Partido Popular en el último debate sobre política de personal. O traer propuestas con el rechazo de los sindicatos y sin contar con los partidos políticos, y más en esta situación de gobierno de minoría en este ayuntamiento, están abocadas al fracaso. Con lo cual, si se quiere garantizar que algunas de las propuestas de reforma laboral, como dije a lo largo de este pleno ya antes, quedan muchas pendientes, si quiere alcanzar el éxito, esas tienen que pasar por consenso sindical y consenso político, de manera que cuando se traen a pleno están suficientemente elaboradas para contar con al menos algún apoyo que las haga salir adelante. Si no, están conducidas al fracaso. Por eso lo que pide Cueli es algo razonable y que coincide con lo que ya habíamos expuesto nosotros. ¿Alguien más quiere? Raúl. Bueno, sí, no es ninguna novedad. Ya esto al final lo que se le contesta
a Izquierda Unida es lo mismo que había pedido in voce tanto Foro como el Partido Popular en 2 plenos anteriores, y nosotros, bueno, todos la forma de ver, sobre todo la forma catastrofista que está viendo las relaciones laborales en este Ayuntamiento de Izquierda Unida. Bueno, yo creo que una de las cosas que están en positivo es el mantenimiento del empleo, en el cual no creo que tengan nada que decir. Hay que decir que las medicinas no todas son buenas para todos los enfermos. Lo que se puede hacer en un ayuntamiento no tiene por qué ser válido para otro. Conviene predicar con el ejemplo, por ejemplo, no sé. No veo en ningún ayuntamiento de la comarca en el cual gobierna Izquierda Unida que tenga esta práctica. No creo que nosotros estemos fuera de la norma general que aplica el artículo 35 del EBEP, en el cual quien negocia es la Administración. Que yo sepa, la Administración está representada por el equipo de gobierno. Ustedes pudieron ser equipo de gobierno y no han querido. Y bueno, el tema de la judicialización o no de las relaciones laborales, bueno, todo tiene su punto de vista. Tenemos ejemplos claros. Aquí tenemos gente que se empeña en judicializarlo todo, que no quiere decir, y de hecho en sí no lo es, que todo lo que lleven a los juzgados tenga razón, ni salga en positivo. Otra cosa es que el equipo de gobierno no anda aireando los éxitos que tiene en los tribunales, porque sencillamente los éxitos los tenemos en las negociaciones y los tenemos en los planteamientos que tenemos en las mesas. Y Tino dice bien que lo que hay que traer aquí a los plenos, en relación a todo lo que sea temas de personal, tiene que ser consensuado. Lógicamente lo consensuamos con los partidos políticos y se negocia en las mesas de negociación. Pero eso es para las relaciones laborales y para el resto de asuntos del ayuntamiento. Y me parece que ustedes, no sé, es curioso, han formado equipo de gobierno con nosotros y hasta el momento todas esas judicializaciones que usted hace mención de ellas formaban parte de aquel equipo de gobierno. Por supuesto, yo todas las medidas que hemos tomado en el mandato anterior las asumo. Y de hecho en sí no estamos saliendo tan mal parados. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, no hacemos la política de personal desde la prensa. La hacemos desde el Pleno Municipal. Y yo siempre digo que las respuestas las hago en el Pleno. Y los consensos y los acuerdos los llegamos en las mesas de negociación y en las negociaciones que tenemos con los partidos políticos, sean de gobierno o sean de oposición. Otra cuestión es coger y decir, no, yo quiero estar allí para refrendar la postura de un sindicato, por ejemplo. Esa es una de las cuestiones, claramente, porque a mí me suena el soniquete de decir, no, nosotros en política de personal nunca vamos a aprobar nada que no traiga el refrendo de los sindicatos. Bueno, pues hay medidas que no tienen nada que ver con este equipo de gobierno, que a veces vienen impuestas por el Gobierno de la Nación y son de aplicación. Y yo sé que eso no gusta a la plantilla municipal. Bien, pero yo tengo que aplicarlas, porque es la ley. No sé si usted estaría dispuesto a aplicar la ley o no, porque lógicamente, como dice, que todo lo que no venga refrendado y respaldado por las representaciones sindicales, usted se va a oponer. Entonces, bueno, yo, como comprenderá, que yo de asesor no le voy a llevar. O sea, que me reitero en la postura de que no vamos a llevar a la oposición a la mesa de negociación. Sí, puedes. Pues pierdes un gran asesor. El ruego es claro, lo pone, el objetivo es buscar un marco de negociación que contribuya a normalizar las relaciones laborales en el ayuntamiento y a evitar los juicios. Las relaciones laborales en el ayuntamiento no son normales y los juicios son continuos. Lo que ocurre es que aquí sucede que, igual que el kamikaze de la autopista, van todos, que decía que iban todos en dirección contraria. El Partido Socialista ve que todos los sindicatos están pidiendo que formemos parte de la mesa de negociación. Todos los partidos políticos de la oposición estamos pidiendo formar parte de la mesa de negociación. Bueno, pues se empeñan ustedes en